Quiero ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar. Hace 2 años yo hice un intercambio en Uruguay. Ese año he vuelto a Latinoamérica y empezamos el viaje en Buenos Aires. Acá estamos en Buenos Aires. Este es todo Buenos Aires acá. Ciudad de Buenos Aires acá, todo. Sí, 33 horas después de viaje llegamos a Buenos Aires. No, me muero. Yo me muero también. Mira, boludo. Durante el viaje me quedé con una familia muy amable de Uruguay y me mostraron todo. ¿Dónde estamos? El 9 de julio. En la calle 9 de Julio. Creo que es la calle más importante de Buenos Aires, ¿sí? Esta es la avenida más grande de todo el mundo. Sí. Y está una locura, lleno de tráfico y gente acá. Una locura es el centro de Buenos Aires. Sí. Tanto tráfico y gente, todo lleno de gente. Hay otra calle que... me muero. Buenos Aires ya me pareció una locura, pero el primer día no hicimos mucho, sino fuimos a ver el teatro. En el segundo día viajamos más y me llevaron a un barrio que se llama Tigre, en el norte de Buenos Aires. Estamos en Tigres. Este lugar está lleno de artesanos, hay libros, cualquier cosa. Está lleno de fútbol también. Y es medio barato, no es tan caro. Bueno, no son tan caras las cosas en Argentina, pero yo pensé que iba a ser mucho más barato. Por ejemplo, 1 kilo de naranjas sale 1 euro, pero en Estonia, en mi país, es más o menos lo mismo, un poco más caro. Bueno, a ver. El señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Negri. Negri. Bueno, le va a mostrar cómo se hace la parrilla, ¿no? ¿Cómo se hace la parrilla argentina? A ver. Pase. Los chicos están haciendo un video para Letonia. Así que va a ser... Hola, ¿cómo estás? La parrilla argentina, carne más famosa del mundo. Para un estonio, me pareció todo muy diferente la manera de hacer el asado. ¿Y esto qué es? Costillón. ¿Qué? ¿Sí? Costillón. Costillón. ¿Qué te falta, mi corazoncito? ¿Y ustedes por cuántos años han trabajado acá? Yo hace 4 años. Sí. Nos pedimos un asado gigante y nos partimos la boca mal. ¿Y de qué parte es? De esta parte. Va. Esto es carne de calidad. Bueno, probé esta parte. Está lleno de grasa, ¿no? Y mi boca quedó lleno de grasa. Es un poco diferente, pero está bien igual. Soy un boludo porque después del asado más rico del mundo, fui a un parque de las montañas rusas. ¿Estás listo, Benja? Bien. Sí. I'm ready for the Parque de la Costa. El próximo día, con un dolor de cabeza de las montañas rusas, volvimos al centro de Buenos Aires. Mi amigo Mauricio y yo estamos ahora manejando por Buenos Aires y lo que nos parece un poco raro o sorprendido es que esa ciudad nunca termina, ¿es verdad? Es verdad. Sí, que manejas y lleno de barrios nuevos, pero vos has manejado acá, ¿conoces estos lugares o no? Es tan grande que nunca sabes dónde estás. Sí, es gigante y creo que hay como 15 millones de personas viviendo. Es como 10 veces más que la población de Estonia, así que es un montón. Y sí, manejamos y manejamos hasta que llegué a un nuevo barrio de Buenos Aires. Bueno, llegué al barrio, ¿cómo se llama? Villa Urquiza. Villa Urquiza. Sí. ¿Y esa es mi amiga Ileana? Sí. Bien, bien el nombre. Con ella nos conocimos hace 2 años en un boliche Tremendo. y ella me va a mostrar los barrios de acá.
Sí, o sea, es un barrio tranquilo, digo, no es como Palermo, Claro. es como un barrio más para relajar. Sí. Como decía, acá está la fuente de agua, Claro. la estación de tren, y Sí. es más para la gente que quiere ir a comprar ropa. Antes de conocer el barrio, fuimos a probar unas medialunas argentinas. Y acá lo que tenemos, ¿qué es? Estos son medialunas rellenas, este es de Marroc, que es un chocolate de acá de Argentina, Claro. y este es Bariloche. Esto está buenísimo. Las medialunas son, miren, observen esto, es una locura. Muy bueno. Y son para compartir. Bien. Ahí vamos. Vamos a ir caminando. Sí. Tenemos que ir, me parece que para allá, ¿no? Claro. Eliana, vos vivís acá. Yo vivo acá, pero no conozco Sí. mucho. Bueno, ella trabaja en una radio. Sí, trabajo Sí. en Millennium. Claro. Y hace 2 años invitaron a mí y a un finlandés en la radio. Sí. Y bueno, y ahí también lo entrevistamos a Robin 2 veces, ¿no? 2 veces, sí. Yo me hice medio famoso por 5 o 15 minutos. Sí, como 1 millón de personas vieron el programa ese día. ¿Sí? Sí. Va, bueno. Y acá estamos de vuelta. Vamos arriba. Solo y triste me refugio en mi guarida. Con un vino Pero acá me roban la cámara o no. No, no. Ah, bueno. O sea, es bastante segura esta zona. Dale. Pero vos decís que Argentina es un buen país para venir de intercambio. Sí, vas a aprender mucho la cultura argentina, Sí. vas a comer muy rico y bueno, las argentinas y argentinos son muy Gente familiar. amable. Sí, Sí, claro. como muy familiar. Te vamos a invitar a comer, te vamos a dar un mate. Claro. Como en Uruguay también te dan mate. Claro. ¿Quieres vivir en Argentina o ir de Argentina? Sí, sí. Me encanta mi país. Económicamente ahora estamos pasando un momento complicado, pero ya venimos hace años con un momento complicado. Sí, sí, sí. Pero me encanta, o sea, sacando la parte de economía es muy lindo. Claro, entiendo. Y para los que no conocen, lo más lindo es vivir, viajar a la Patagonia o al norte. Tenemos cataratas y tenemos las salinas, así que Sí. bueno, para que sepan un poquito, somos mucho paisaje. Tenemos montaña, Claro. playa, glaciares, muchas Sí, cosas. claro. Bueno, que vengan a Argentina. Está bueno acá viajar. Argentina es increíble y los argentinos son campeones del mundo en fútbol. Encontré unos pibes del barrio para mostrar que Estonia también juega bien. ¿Algunos de River? ¿De acá? Muy bien. Digan aguante River, por favor, para los amigos. No, no. Muy bien, muy bien. Boca. Aguante River. Boca es mejor. No. La última vez que Estonia jugó contra Argentina nos perdimos. Bueno, es porque yo no estaba jugando. ¿Te gusta jugar con argentinos al fútbol? Estoy jugando con los campeones del mundo, ya me cansé. Literalmente. Tienen menos edad. Ganadores de la próxima Copa América. No, Uruguay. Vamos arriba, Uruguay. No. Esta es la apuesta que vamos a hacer con Robin. Mira, voy a hacer gol ahora. Si gana Argentina, me debes algo. Vamos, Robin. ¡Asa! Casi. ¡Muy bueno! Bueno, terminé de jugar al fútbol. Igual re Hice un bien. gol en el mejor país de fútbol del mundo. Golazo. Aguante Estonia, podemos clasificar al mundial gracias a mí ahora. Terminé de jugar al fútbol y mi último día en Argentina se estaba por acabar. Media buena calidad, vamos por 3 acá. pares de media solamente 1200. Gracias. Yo voy a pasar y vos pasas por acá. Sí. ¿Ok? ¿Va? Y bueno, así fue mi viaje cortito a Buenos Aires. Muchas gracias a Ileana por mostrarme su barrio. Y con ustedes nos vemos en el próximo. Porque vamos a Río de Janeiro, caralho.